Preparación, liderazgo y compromiso es lo que necesitamos para llevar a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Preparación para afrontar tiempos difíciles, liderazgo para impulsar su venida y compromiso para predicar de la palabra de Dios. Volvamos a la palabra, preparémonos para reafirmar su venida y llevar las buenas nuevas de salvación. Volvamos a la palabra con Francisco Flores. Preparémonos cada día más para el regreso de nuestro Dios. Muy complacidos de tenerlos de nuevo en su programa Volvamos a la Palabra. En esta oportunidad, de acuerdo con mis registros del YouTube, estamos en el capítulo número 24. Estamos empezando el mes de junio del año 2024, el tiempo avanza rápido. Y nosotros también estamos avanzando con calma, poco a poco, en el estudio del Evangelio de Lucas. Así que les invito a orar para comenzar. Padre Celestial, muchas gracias por darnos esta gran oportunidad, este privilegio de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, particularmente por este día sábado que tú nos regalas, que conforme a la Escritura es el día del Señor. Agradecemos profundamente, Padre Santo, que tú nos des esta dádiva y también nos des la oportunidad de estudiar el Evangelio de Lucas y nos permita, Señor, ir por él a través de sus capítulos y versículos para conocer la forma como tú predicaste el Evangelio, la forma como te acercaste a los hombres, para mirar, Señor, en tu carácter, en tu personalidad. ¿Cómo enfrentaste tú, Padre Celestial, cada día a través de Jesucristo los sinsabores de la vida, el ir y el venir, las conversaciones, los ataques, las acechanzas? Y de esa manera nosotros poder ser fortalecidos por medio del Espíritu Santo para vivir una vida que se asemeje a la vida del Señor Jesús. Así que te damos muchas gracias, Padre Celestial, por esta gran oportunidad que nos das y suplicamos, Dios, que tu Espíritu nos dirija en el estudio de tu palabra, porque lo estamos pidiendo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Y el capítulo 6 del Evangelio de Lucas trae diferentes anécdotas de la vida de Jesús. Y las dos primeras anécdotas que trae este capítulo tienen que ver precisamente con el sábado como día del Señor. De una forma muy interesante, Jesús realizó muchos milagros en el día sábado. De una forma bastante llamativa, podríamos decirlo así, en los evangelios, en el libro de Hechos también, en el libro de Romanos, en las cartas del apóstol Pablo, inclusive en el libro del Apocalipsis, encontramos muchas referencias acerca del sábado como día de reposo. Yo no puedo entender cómo hay personas que aseveran que el sábado ya no es el día del Señor, o que Jesús, al morir en la cruz, abolió, abrogó, desestimó, anuló, acabó con el sábado como día de reposo, siendo que después de su muerte los discípulos continuaban aún guardando el sábado como día de descanso. No entiendo cómo, años después de la muerte y la resurrección de Jesús, cuando Juan el Vidente fue inspirado para escribir el libro de Revelación o Apocalipsis, él hace referencia en el capítulo 1 y en el versículo 10, cuando dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, haciendo referencia a la santidad del sábado. Por supuesto que el diablo se las ha arreglado para que nosotros seamos engañados, y en algunas Biblias, algunas versiones bíblicas,
ese versículo tiene una referencia al pie de la página que dice aquí equivale a domingo, cuando claramente la Biblia está hablando del sábado, porque en ningún otro versículo bíblico, y ni siquiera en ese, se llama al primer día de la semana domingo, sino que siempre el día del Señor es el séptimo día de la semana. En el capítulo 6 del Evangelio de Lucas dice que aconteció, allí está Lucas otra vez con su forma particular de escribir el Evangelio, aconteció en un día de reposo. Lucas no da detalles acerca de las fechas, sino que simplemente dice en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Así que podemos imaginar la escena, los discípulos están caminando, Jesús seguramente va al frente o va conversando con alguno de ellos, mientras que otros arrancan espigas, las restriegan con sus manos y comienzan a comer de lo que estaba sembrado. Y algunos fariseos estaban allí. Interesante que los fariseos siempre estaban acompañando a Jesús. Lo perseguían, lo miraban, lo observaban, lo escuchaban, para saber de qué manera podían ellos entramparlo o tomarlo por sorpresa en algo que él dijera o que hiciera. En este caso, son los discípulos los que están cometiendo el error según ellos. Y entonces los fariseos le dicen a los discípulos, esta vez no se dirigieron a Jesús, se dirigieron a los discípulos y les preguntaron, ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Esta versión que tengo yo en mis manos, la versión Reina Valera del año 1960 con referencias bíblicas, tiene en la parte donde dice ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Tiene un asterisco para llamarnos la atención a un pie de página, a una nota de pie de página. Y la nota de pie de página dice aquí equivale a sábado. Esta versión Reina Valera es mi preferida, la versión del año 1960. En cada versículo donde diga día de reposo va a tener la misma nota al pie de la página que dice aquí equivale a sábado. Y respondiendo Jesús les dijo, los fariseos están hablando con los discípulos. Le están preguntando a los discípulos, ¿por qué hacen en el sábado lo que no es lícito? Y Jesús se metió en la conversación para preguntarle a los fariseos. En otras palabras, Jesús está contestando la pregunta de los fariseos con otra pregunta. Y entonces el Señor los remite a la palabra. ¿Ni aún esto habéis leído? Ese ni aún esto habéis leído es una manera de preguntar que llama mucho la atención, porque quiere decir que ya Jesús en otras oportunidades se había referido a las Escrituras con ellos. Y entonces les está diciendo, ¿tampoco han leído esto? ¿O ni siquiera han leído ustedes esto? Él les está llamando la atención a su ignorancia del conocimiento de la Escritura. La verdad, mis queridos, estudiar la palabra es la base de la madurez espiritual. Estudiar la palabra siempre será la fuente de la vida espiritual. No se puede reemplazar
con nada. Por eso Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David, dice, cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús los enfrenta con una historia bíblica, con un aspecto escrito en el Antiguo Testamento, en el cual Dios había ordenado a Moisés, cuando hizo el santuario terrenal, que colocara una mesa hacia los lados del norte del tabernáculo, en la cual iban a estar colocadas 2 pilas de pan agrupadas en 6 y 6, haciendo 12 panes, representando con eso las 12 tribus de Israel. Ese pan colocado sobre la mesa simbolizaba en primer lugar a Jesucristo, quien se llamó a sí mismo el pan de vida. Así como el maná que cayó del cielo también representa a Jesús, el pan que fue colocado sobre esa mesa representa a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese pan era un pan continuo. En otras palabras, nunca la mesa podía estar sin pan. Por eso el servicio completo del santuario se le llamaba el continuo. Y ese pan solamente era para que lo comieran los sacerdotes. Esa era la ley. Sin embargo, un día David, dice la palabra aquí, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, etcétera, etcétera? Y aquí hay una nota donde nos lleva a Levítico, el capítulo 24. Y vamos a irnos para allá. En el capítulo 24 dice, en el versículo 9, hablando acerca del pan de la proposición, voy a leer desde el versículo 5 de Levítico, capítulo 24. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Notemos que dice ofrenda encendida, aunque no tenía fuego. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Entonces, hermanos, el Señor había dicho que ese pan era sagrado, que ese pan solamente podía ser tocado por el sacerdote y sus hijos para que lo comieran. No obstante, el Señor Jesús está llamando la atención de los fariseos a una anécdota de David cuando huía de Saúl. Y esa anécdota está en el capítulo 21 de Primera de Samuel. Allí dice, Primera de Samuel, el capítulo 21, los versos 1 al 6. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo,
¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto al cual yo te envío y a lo que yo te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano?, le pregunta David a Ahimelech. David, por supuesto, está mintiendo. Y Ahimelech, que es el sacerdote, está sorprendido porque ve a David solo, y entonces David le dice: no, el rey me mandó con un encargo, con un pedido que es un secreto, no lo puedo decir. Hasta dejé a los siervos por allí escondidos para que no se enteren. ¿Qué tienes a la mano? Dame, le dice, 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano. Solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. En otras palabras, si los criados no han estado con sus esposas íntimamente, entonces yo te puedo dar para que te lleves de este pan sagrado. Y David respondió al sacerdote, versículo 5, y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Y cuando David está hablando de vasos, se está refiriendo a los siervos. Se está refiriendo a su condición de santidad en el sentido que no habían tocado mujeres. Muy interesante cómo David puso esto en ese contexto y comparó a los criados como vasos que reciben algo para ser llenos. Y dice la Biblia en el versículo 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. Así que nos damos cuenta que ya los panes no estaban en el santuario, ya los habían quitado. Y el sacerdote los tenía seguramente en algún lugar guardados para comerlos. Y cuando llegó David, el sacerdote le explicó que lo único que tenía era ese pan sagrado, no tenía pan común, es decir, pan que no hubiese sido colocado en el santuario dedicado a Dios. Entonces Jesús está haciendo referencia a esto. Y les está diciendo a los fariseos: ¿nunca leyeron ustedes cómo David hizo eso y comió y le dio también a sus criados para que comieran? Y ustedes vienen a mí a decirme, a llamarme la atención, porque mis discípulos están recogiendo espigas y las están estregando con sus manos para comer. Y entonces el Señor le dijo a los fariseos: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esta expresión, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, es mucho más de lo que generalmente o comúnmente se piensa o se podría pensar. Bueno, la verdad yo no sé qué tienes tú en la mente, ¿verdad? Perdón, pero lo que yo he escuchado acerca de este versículo es que el Señor es el Señor del sábado. Sí, eso es correcto. Pero nosotros necesitamos hacer la analogía, la comparación de lo que pasó entre David y aquel sacerdote y lo que está pasando ahora entre Jesús y sus discípulos. ¿Quién es mayor? ¿El sacerdote que le dio el pan a David o Jesús que anda con sus discípulos? El pan era sagrado, pero Jesús es santo. Jesús
es incólume, no tiene pecado. Y sus discípulos están con él y Jesús fue quien creó el sábado. Él es el Señor del sábado. Pues si el Señor del sábado no le ha dicho nada a sus discípulos porque tienen hambre y comen, porque vienen los fariseos a estarlos acusando a ellos de que están haciendo algo que no es lícito hacer en el día sábado. El Señor, Jesús, es Señor aún del sábado. Quiere decir que Él es el soberano del sábado. Nosotros a veces pecamos por ignorar la santidad del sábado. Muchas veces, o tal vez no muchas veces, pero en ocasiones, señalamos actos que se realizan en el día sábado como actos ilícitos. En el caso de los discípulos, al igual que sucedió con David, el sacerdote Ahimelech no tenía pan común, solo tenía pan sagrado y ellos tenían hambre. Así que hizo una excepción y les dio del pan sagrado. No lo sacó del santuario, lo tenía ya fuera del tabernáculo y le dio para que comiera. En el caso de Jesús y los discípulos, ellos tienen hambre y allí está el sembradío de trigo, así que ellos agarraron, despegaron las espigas, las estregaron y comieron. Y entonces, ante la acusación farisaica de por qué ellos están haciendo algo ilícito, el Señor les dice, ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David? Si bien es cierto que David mintió cuando habló con Ahimelech, David, por supuesto, hizo cosas de las cuales ninguno se sentiría orgulloso. Mató, cometió adulterio, mintió, etc. Tuvo muchas mujeres también. El Señor, en su misericordia, le perdonó y en su misericordia lo salvará. Al igual que hará contigo, al igual que hará conmigo. Porque la misericordia está por encima de la ley. Porque la misericordia, dice el Señor, es aquello que nos permite reflejar el carácter de Dios. Pensemos por un momento, ¿dónde estaríamos nosotros si no fuese por la misericordia de Dios? Pensemos, ¿dónde estaría el mundo? ¿Qué sería del mundo si no fuera por la misericordia de Dios? No existiría. En esta condición en la que estamos, en la cual a diario se ofende a Dios, a diario se le calumnia, se le blasfema, a diario se cometen sacrilegios en el nombre de Dios. Si no fuera por su misericordia, mi querido hermano, amigo, estaríamos ya destruidos. Ya no existiríamos como tierra. Luego aparece en los versículos 6 al 11 otro episodio que también sucedió el sábado. Y entonces Lucas dice, para que nosotros entendamos que los dos episodios no sucedieron en el mismo momento, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Una vez más, Lucas nos dice que Jesús siempre iba a la sinagoga a enseñar. Cuando él iba al templo, era para enseñar la palabra. Jesús no era una persona que perdía el tiempo en la sinagoga. Cada vez que tenía oportunidad de enseñar la verdad, enseñaba la verdad. Así que aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Así que el que anda pendiente de acusar a otros no tiene el Espíritu de Dios. El que anda pendiente de
acechar a los demás para ver en qué se equivocan a fin de acusarlos, está siendo guiado por el espíritu de Satanás. Los fariseos y los escribas estaban siendo guiados por el espíritu de Satanás. Con todo y sus aires de santidad, el diablo poseía sus mentes. Y también posee las mentes de cualquiera que profesando santidad, profesando ser religioso, solamente anda al acecho o buscando faltas en otros, haciéndose así peor, porque lo que hace es comparar su vida santa, perfecta, entre comillas, con aquellos que son débiles o con aquellos que no, según él o según ella, no alcanzan su nivel espiritual. Así que en otro día de reposo, él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle, pero él conocía los pensamientos de ellos. ¿Cómo Jesús conocía los pensamientos de ellos? Por medio del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que le da la capacidad a las personas para interpretar lenguas. El mismo Espíritu Santo que toma a alguien y utiliza a una persona para hacer milagros de sanidad. El mismo Espíritu Santo que es capaz de mirar con visión profética cosas que todavía no han sucedido y predecirlas. El mismo Espíritu Santo que llenó a los discípulos en el día del Pentecostés y les dio la facultad de hablar en lenguas para que todos pudiesen escucharlos. Ese mismo Espíritu que llenaba a Jesús le daba la suficiente iluminación y sabiduría para conocer los pensamientos de ellos. Jesús sabía hacia dónde estaban orientados los pensamientos de los fariseos y los escribas. Él sabía que ellos estaban detrás de él solo para acecharlo. Él, mirando sus rostros, viendo sus gestos y conociendo sus miradas, sabía lo que estaban pensando. Y lo mismo hace el diablo. El diablo no puede leer tu mente, pero el diablo puede saber hacia dónde se dirigen tus pensamientos por ver tus gestos, tus expresiones, tus miradas, por escuchar lo que dices, por ver tu semblante, por ver los cambios de actitud. Él sabe o se puede imaginar lo que tú estás pensando. Y dice la Biblia que él conocía los pensamientos de ellos, versículo 8 del capítulo 6 de Lucas, y le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso de pie. Entonces Jesús les dijo a los fariseos y a los escribas: os preguntaré una cosa. Otra vez Jesús y sus preguntas. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer el mal? Qué sabiduría tan impresionante. Así como cuando los fariseos vinieron a hablarle a Jesús acerca de la autoridad con que él hacía las cosas, él les preguntó: díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y con eso los desbarató. Porque si decían que era de los hombres, entonces la gente que estaba allí los podría apedrear por herejes. Pero si decían que era del cielo, estaban reconociendo que Juan había sido enviado por Dios. Y dijeron entonces a Jesús: no sabemos con qué autoridad lo hizo. Entonces Jesús les dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago yo las cosas. ¡Qué sabio! El Espíritu de Dios, iluminando la mente, le daba sabiduría para hablar. Y dice la Biblia que mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre. Ellos no contestaron, ellos no dijeron nada, se quedaron callados. Porque ¿qué iban a decir? No podían decir que era lícito hacer el mal en el día de reposo porque pues se echan al pueblo encima. Y si decían que era bueno hacer el bien en el día de reposo, si era lícito, entonces ¿por qué me andan acechando? Porque ellos están haciendo lo correcto. Y mirándolos a todo alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Qué interesante que Jesús no dijo que tu mano sea sanada.
Él no dijo, mete tu mano en tu seno y vuélvela a sacar. Tampoco, como se acuerdan cuando Moisés estuvo allá en la zarza ardiente, aquella zarza que no se consumía. Y el Señor, el mismo Señor, le dijo a Moisés, mete tu mano en tu seno, y cuando la sacó estaba leprosa. Y le dijo, vuélvela a meter, y cuando la sacó ya estaba sana. Lo único que hizo Jesús fue decirle a este hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y cuando extendió la mano se le sanó. ¡Qué tremendo poder! No el poder divino de Jesús, el poder del Espíritu Santo actuando por medio de la fe de Jesús. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, empezaron a consultarse qué podrían hacer entonces contra Jesús. Aquí está el fruto de la envidia. Aquí está el fruto de los celos. Aquí está el fruto del orgullo. Aquí se nota el fruto del egoísmo. Aquí se puede leer el fruto de la suficiencia propia, del enaltecimiento del ego, el no querer tener competidores, el no querer reconocer que alguien es mejor que tú, el no querer aceptar que no eres la última o el último vaso de agua que hay en el desierto. He allí el resultado. Cuando una persona no es humilde, cuando una persona no acepta su derrota, cuando una persona no entiende que hay siempre alguien que es mejor, cuando una persona cristiana no acepta el consejo bíblico que dice, considerad a todos los demás como mejores que tú. En ese momento, los pensamientos y las emociones se revuelven y comienzan a surgir en la mente pensamientos guiados por actitudes que son criminales. Y dígase criminales no al hecho de querer matar o quitarle la vida a alguien. Dígase criminal al solo hecho de odiar a otra persona solo porque es mejor que tú. Dígase criminal el solo hecho de poner en mal el nombre de otra persona solo porque sabe más que tú. Dígase criminal, como dice el apóstol Juan en una de sus cartas, que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y todo esto está sucediendo en el día del Señor, el sábado. El solo pensar, la sola emoción mezclada con la diabólica idea de tratar de ver cómo se quitan del medio a Jesús es un pecado. Y es el mismo pecado que puede surgir en tu mente cuando tienes la diabólica idea de ver cómo puedes hacer que alguien sea quitado del medio tuyo para tú poder surgir. Cuando quiera nuestra mente se llena de pensamientos que no son guiados por el Espíritu de Dios, estamos siendo guiados por el mismo Satanás. Eso le pasó a los fariseos y a los escribas que acechaban a Jesús. Jesús echó muchos demonios, pero nunca los fariseos y los escribas, los que relata la Escritura, nunca le pidieron a Jesús que los limpiara del poder de Satanás. Ellos eligieron dejarse guiar por Satanás y Jesús los dejó que lo siguieran, que lo acecharan, que lo tentaran, que lo quisieran manipular. Él los dejó. Pero cada vez que los fariseos y escribas acechaban a Jesús o les decía algo, Jesús siempre hacía lo mismo. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Ignoráis las Escrituras, os equivocáis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Jesús siempre los remitió a la palabra. Por eso es tan importante volver a la palabra. Nota cómo en la palabra se
hace tanto hincapié en la santidad del sábado. Nota cómo Jesús cada sábado iba a la sinagoga, cada sábado enseñaba. Él enseñaba otros días, pero los evangelistas registran las cosas que particularmente le sucedieron en el día del reposo para que tú y yo podamos entender que el día sábado es el día del Señor. Por eso dijo el Señor Jesús, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Los discípulos arrancando espigas para comer debido a su necesidad y hambre, y un hombre con una mano seca que va a la sinagoga. ¿Cuánto tiempo tendría ese hombre asistiendo a esa sinagoga para encontrar una solución a su problema de su mano seca? ¿Cuántas veces habrá consultado a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes para ver qué podía hacer con su mano? ¿Cuántas veces habrá escuchado este hombre decir que el problema de su mano seca era el resultado de una maldición de Dios por su pecado? ¿Cuántas veces? Porque esa era la costumbre de los fariseos. Siempre hacer creer que ellos eran santos y perfectos, mientras que los demás eran unos pecadores y necesitaban la gracia y la misericordia de Dios. Gracias a Dios, hoy es sábado, es el día del Señor. Y así como sucedió muchas veces en las sinagogas judías que Jesús enseñó en el sábado, Dios permita que su Espíritu Santo también tenga algo que enseñarte a ti hoy en el día del Señor. Que este día sábado pueda ser un día glorioso y que podamos obedecer las órdenes de Jesús, que sigamos sus enseñanzas. Si hay en ti algo inservible, como era la mano seca de este hombre, que el Señor pueda darte su palabra para que al extender tu corazón hacia Él, el Señor pueda sanarte. Lo único que necesitas, dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor solamente le dijo a este hombre, extiende tu mano. Este hombre ni siquiera, dice la Escritura, le pidió al Señor que lo sanara. Jesús solamente le dijo, extiende tu mano. Así como le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, échala al suelo. Extiende tu mano, levántate y toma tu camilla. Mi querido, es momento, oportunidad, tiempo de obedecer. Es tiempo de seguir las instrucciones del Señor. El Señor quiere darte salvación. Y en el libro de Lucas vemos cómo Él está interesado en que tú puedas ser totalmente restaurado. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por el Evangelio de Lucas y por cada anécdota de la vida de Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos muestras el balance entre la ley y la misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos haces entender que tu palabra es poder y que a través del Espíritu Santo, Señor, tú puedes dar sanidad a nuestra vida. Perdona nuestros pecados, límpianos de maldad y llénanos de tu Espíritu. Y que en este día sábado podamos gozarnos plenamente en la adoración a tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendiciones para ti, bendiciones para todos en este día del Señor. Volvamos a la palabra, estudiemos la palabra, sigamos en los caminos de la palabra. Un abrazo, Dios te guarde.